doña Pilar, pero ¿es del 1 o de casi el 1? El dato lo maneja mejor Elian. ¿Cuál es el porcentaje total? El porcentaje total, cuando hablamos de 328,000, es casi el 1%. Estamos hablando como prácticamente 0.9% del PIB. Yo sé, perdón, don Elian, yo sé que me van a decir que es un detalle y que es 0.1, pero es que ustedes habían prometido un recorte de al menos el 1%. Se quedaron cortos. Bueno, probablemente sí nos quedamos cortos, mea culpa ahí. Viera que es bastante difícil entrarle al presupuesto porque hay algunas limitaciones, entre ellas que no estamos hablando del presupuesto total, estamos hablando de un poco menos de la mitad del presupuesto. De esa mitad hay un 25% que hay que dedicarlo a la parte de intereses que no se puede tocar, hay otra parte que está conformada por empréstitos internacionales que tampoco se pueden tocar y hay otra parte que son salarios que tampoco se pueden tocar. Entonces, en lo que uno puede entrar es relativamente poco, así es que nos quedamos cortos por ese punto 1, ¿sí? Ahí tengo que decirle que a pesar del esfuerzo que hicimos, pues no pudimos llegar exactamente al 1% del PIB, y nos quedamos en alrededor de 0.9. Sí, yo entiendo que debe ser complicadísimo meterse en el presupuesto, don Elian, y le agradezco que haga el mea culpa. Lo que pasa es que cuando estamos en un momento de tantísima polémica, esos detalles son fundamentales, porque ese detalle del 0.1 es altísimo. Por eso le digo que usted fue el que prometió, de hecho no solo lo hizo aquí también lo hizo, que iba a llegar al 1, y bueno, no llegaron al 1% lamentablemente, y eso también genera críticas. Sí, hay que entender también ahí, don Randall, que precisamente la forma de llegarle a más del 1 es con el otro proyecto, que es el proyecto de reducción de jornadas, y con el proyecto de reducción de jornadas, con solo 4 meses de aplicación durante este año sí se supera en mucho ese 1%, pero la parte de salarios no se puede tocar si no es mediante otra ley, no en la ley de presupuesto. Claro, yo entiendo eso también y después les voy a hablar de ese proyecto, pero voy a adelantar una de las preguntas, porque ahora que me doy cuenta que no es el 1% el recorte en el presupuesto y que para llegar a ese 1% tuvieron que adjuntarle el proyecto de recorte de jornadas, que a criterio de muchos diputados y analizándolo, se lo sacaron de la manga, porque a veces pareciera que lo redactaron el domingo para llegarle al 1% y lo presentaron el lunes. Se los digo con todo respeto porque tiene algunas consideraciones que uno no entiende de dónde salieron. Don Randall, el tema de reducción de jornadas es un tema que ha estado bastante en la discusión, es un tema que además no es nuevo. Aquí estamos hablando de que reducción de jornadas se ha aplicado aquí en el país desde marzo. En marzo mismo fue aprobado el proyecto que autorizaba al sector privado en aquel momento para aplicar reducción de jornadas. Hay muchas empresas en que más bien ya en este momento están saliendo de la etapa de reducción de jornadas. Ahora lo que estamos haciendo es una ampliación donde se incluye al sector público. Claro, don Elian, no sé dónde ha visto las empresas saliendo de eso, más bien están pidiendo la ampliación de esa reducción de jornadas, pero mi pregunta es, ¿cuándo hicieron este proyecto? Porque pareciera, y se los digo con toda transparencia, que se lo sacaron de la manga para poder llegarle al 1% que no cumplieron en el recorte del presupuesto. Don Randall, respecto al 1%, yo creo que en términos generales, por lo menos yo me siento bastante satisfecho, más allá del tema de no haber llegado al 1%. No recuerdo, por lo menos, que en la historia costarricense haya recortes de este tipo en el presupuesto. Creo que probablemente... ¿Perdón? No ha habido, tiene usted razón, no ha habido recortes. Okay, entonces es el recorte histórico, don Elian, perdón, es el recorte histórico más alto. Yo eso no lo voy a demeritar, pero es que el que prometió un 1 fue usted, no fui yo. Sí, don Randall, hay que ponerse metas altas. Aquí nos ponemos metas altas. Yo quería llegar, es más, hubiera querido llegar más allá del 1. No pude llegar. No la cumplió. No pude llegar al 1. ¿Perdón?
pero no la cumplió, don Elian. No pude llegar al 1. Viera que no pude llegar al 1 porque el tema del presupuesto afecta muchos sectores, afecta muchas situaciones complejas alrededor, y entonces, a pesar de que uno vaya con una tijera bien afilada, tal y como usted reconoce, este es el recorte presupuestario más grande de la historia, pero no pudimos llegarle al 1% cuando tenemos solo medio presupuesto, ¿verdad? Yo esperaría que en el próximo presupuesto ordinario, que es el que hay que presentar en los próximos días, no le voy a decir si va a ser el 1 o el medio, pero haremos un esfuerzo grande también para que ahí se refleje el principio de austeridad, que es lo que más nos interesa a nosotros desde el Ministerio de Hacienda, que realmente entendamos que el gasto público debe ser un gasto público absolutamente necesario, porque en la medida en que se haga algún gasto que no sea estrictamente necesario, estamos haciendo que el resto de la sociedad pues de alguna forma se vea perjudicada, y eso es algo que tenemos que evitar, y nos concentraremos mucho para evitar que eso suceda en el presupuesto ordinario que presentamos en 6 semanas prácticamente. Hablemos del proyecto de jornadas que usted mencionó ahora. Varias cosas en ese sentido. Número 1, la pretensión o el espíritu de este proyecto es, ante una situación de pandemia en la cual hay que revisar la contracción económica, es decir, hay que revisar el PIB porque la caída va a ser superior a la estimada del menos 13,6 en un principio, va a haber que ensocarse la faja mucho más. Eliana hablaba de la estructura del presupuesto, intereses, transferencias y remuneraciones. Eso es. Y hay también otras partidas en las cuales también estamos trabajando alquileres. Cada uno de nosotros, el Ministerio de Hacienda nos instruyó para poder revisitar los contratos de alquileres, tratar de renegociarlos, hacer devoluciones cuando se pueda, cuando no salga más caro el caldo que los huevos, los frijoles, porque si no es más complicado, porque tiene uno que pagar indemnizaciones, pero para eso hay un trabajo que también estamos haciendo las instituciones y con el apoyo del liderazgo y la orientación del Ministerio de Hacienda. En el corto plazo, también renegociando licencias de software y otras cosas, y en el mediano plazo está el proyecto Ciudad Gobierno, que va a poner un final ya más definitivo a lo que es todo este tema de alquileres y las diferencias y cómo erosiona déficit primario.